A ver, iba a ver acá. Listo, Efraín, chao. Bueno, buenas tardes para todos. Recibo mensajes de 8 personas que sí me dicen que me están escuchando perfectamente. Espero primero que se encuentren muy bien. Como ya dijo, ok, listo, perfecto. Como ya dijo Efraín, el día de hoy vamos a hablar de la visión macroeconómica de Colombia. Espero que todos ustedes estén muy activos. La idea de este tipo de mentorías es quizás un poco ampliar el conocimiento para aquellas personas que ya lo tienen o de pronto asesorarlos un poco más y para aquellas que no lo tienen de pronto dar una visión general sobre cómo la macroeconomía está afectando a los empresarios y a los emprendedores, que en este caso son todos ustedes. Me presento, mi nombre es Aiza Duarte, soy ingeniera industrial, especialista en administración financiera y soy mentora de emprendimiento para la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo entendemos la macroeconomía hoy en día? Entonces, vamos a hablar un poco de la visión macroeconómica a nivel de Latinoamérica. Creo que no es algo raro para todos nosotros que la economía a nivel de Latinoamérica ha venido un poco decreciente, por decirlo así, donde se encuentra en los últimos años ha sido un obstáculo para la mejora a nivel de vida de la población. Esto indica que las personas pues no han tenido una calidad de vida óptima que esperaba cada uno de los gobiernos debido a esta recesión. Sin embargo, siempre ha sido el fin de las políticas económicas, sociales e institucionales de cualquier país que los individuos, los ciudadanos pues tengan una excelente calidad de vida. Sí, perdón, aló, ¿bien? ¿Me escuchan bien? Participantes. ¿Ya me escuchan nuevamente? Okay. Bueno, listo, chao. Ay, ¿me recuerda alguno en qué quedamos? Por favor, estaba hablando un poco de la... Aló. ¿Sí me escuchan nuevamente? ¿Sí? Ok, Victoria, ok, listo. Sí, sí, me pueden avisar por el celular, les agradezco para estar pendiente. Bueno, retomo el tema de Latinoamérica exactamente, donde estábamos hablando que sí ha sido una recesión durante todos los últimos años. La calidad de vida de la población pues no ha sido la óptima. Por eso siempre vemos que las políticas económicas, sociales e institucionales de los países buscan es un crecimiento, buscan es como una estabilidad y pues episodios han visto las recesiones y tratan de que no existan esas crisis bancarias y que quizás la inflación no absorba y nos siga tirando ok, gracias, Neurogym, entonces hacia la decadencia. Espero que ustedes, no sé si me puedan participar y me digan, aquellas personas que ya tienen su emprendimiento andando, tomaron en cuenta la macroeconomía en algún momento, sin ahondar mucho, si tuvieron en cuenta algún indicador que les interesara, bien sea en el sector específico o de Colombia o del mundo, o todos se lanzaron a ser emprendedores quizás sin tener previos índices de conocimientos en algún tema específico de la macroeconomía. Alguien, Camilo me indicó que sí o que sí me está escuchando. El valor del dólar y el acceso de crédito. Ok, listo. Alexander Pineda, ninguno. Ok.
digamos que es entendible que mucha gente no revise este tipo de indicadores porque lo creen propiamente de los economistas o los financieros y lo dejan un poco atrás. Pero la idea es que hoy entendamos la importancia que debe tener el analizar el, ya coloco, el analizar este tipo de... ¿Están viendo bien las diapositivas con los correspondientes costos de interés bancario? Ok, listo, sí. Es importante revisar este tipo de indicadores porque nos va a dar cierta tranquilidad en las decisiones que tomemos. Entonces, un ejemplo grande que puedo dar es, posiblemente el año pasado más de uno no hubiese invertido. Ah, ¿me escuchan? Dime, ¿se está cortando? Sí, estoy. Aló nuevamente. Sí, ya sé que sí. Disculpen, la conexión está bastante débil donde me encuentro. Otra vez nuevamente todos escuchándome. Ok. Entonces estaba diciendo la importancia, por ejemplo, hace unos años o el año pasado claramente, si a alguien se le hubiese metido en la cabeza la idea de generar una idea de negocio con petróleo, quizás tenía en la mente por los indicadores que la situación con el petróleo no era la más óptima y que hacer una inversión en el tema de petróleo a favor diciendo que iba a crecer, pues, a ver, un momento, coloco la presentación. Listo, ya me están viendo la presentación, ¿sí? Listo. Listo. Entonces, cuando uno se da cuenta cómo está un sector en específico, en cierta parte estamos hablando de una economía, estamos mirando cómo se está comportando ese sector y si es posible que nosotros invertamos o no en él, o qué tanto me va a afectar, porque si el sector va en contra de los números a favor, quiero decir, el sector dice que tiene un crecimiento menos 7%, pues posiblemente ninguno de nosotros iría a invertir en un sector que esté así, ¿verdad? Es, es poco común, no alcanzo a ver si alguien me está escribiendo, no, es poco común, entonces, ¿me puede escribir alguien a ver si el chat está funcionando bien, por favor? Es poco común encontrar alguna de estas cosas. Entonces, cuando ustedes me dicen que no han revisado ningún tema macroeconómico, quizás sí lo han revisado, pero no al detalle. Eh, Empecemos a hablar de la economía. La economía simplemente se encarga de estudiar el comportamiento de las personas a nivel económico. Para entender la macroeconomía me gustaría primero que todos entendamos la microeconomía. La microeconomía que estudia es el comportamiento de las empresas, de la familia y del gobierno. Es un comportamiento más bien a nivel interno, ¿verdad? La microeconomía analiza algo más al detalle de todo lo que nosotros trabajamos en la empresa. La macroeconomía, ya entendiéndola algo más grande, es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo de una economía, entendiéndose el desarrollo agregado a la referencia de la suma de todas las acciones individuales que se realizan en la microeconomía, como es el tema de los consumidores, los productores, los trabajadores, el Estado. Todos hacemos parte de la macroeconomía, todos de cierta manera estamos dando un punto de referencia para mirar el comportamiento de la macroeconomía en nuestro país, que en este caso es Colombia, ¿verdad? Eh, ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, entendiendo esta disciplina como algo global, a partir de la macroeconomía, que estudia cómo se comporta el país y que teniendo en cuenta cómo va a ir nuestro país, nosotros vamos a empezar a determinar ciertas situaciones o a entender por qué si hace 5 años yo monté una empresa o tuve un emprendimiento y vi que no me fue muy bien, quizás fue porque el
macroeconómico no iba muy bien. Quizás el tema de si hace unos 10 años montamos algo de tecnología y no nos fue muy bien, quizás hace 10 años la tendencia a la tecnología y el tema macroeconómico no estaba impulsando a la tecnología, digamos que a crecer y a ser aún mayor. Está funcionando, bueno, está listo. Entonces, algunos temas que escuchamos, yo creo que nosotros todos los días en televisor o abrimos La Vanguardia o encontramos temas que hablan sobre el PIB, sobre el empleo, sobre la tasa de inflación, que esos temas son macroeconomía, que nos están diciendo qué está pasando con Colombia actualmente. La macroeconomía no estudia acciones de determinados individuos o empresas, sino la tendencia de las acciones en un conjunto, de una forma agregada, como ya lo habíamos explicado. Entonces, la macroeconomía no realiza estudios individuales, según ya dijimos, sino está librando un tema más global, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar. Vamos a empezar a determinar unos conceptos generales para entender cómo nos está afectando el tema de la economía, en general macro, en nuestros emprendimientos. Entonces, el Producto Interno Bruto, no sé si muchos lo habrán escuchado, es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Esto incluye la producción generada por nacionales residentes en el país, por extranjeros residentes en el país, y excluye a aquellas personas que son nacionales y se encuentran viviendo fuera del país. Este Producto Interno Bruto se puede sacar de manera trimestral, anual o mensual, y lo está haciendo el DANE. Puede ser el Producto Interno Bruto general o el Producto Interno Bruto per cápita, que simplemente nos está diciendo cuál es la renta por persona para generar, digamos que para consumir o para gastar. Por favor, me indican si me están escuchando. Parece que sí. Entonces, vamos a mirar cómo se compone este Producto Interno Bruto y cómo nos afecta a nosotros como emprendedores o de pronto como empresarios, si algunos ya se consideran empresarios. El Producto Interno Bruto está compuesto ¿por qué? Por aquel consumo. El consumo, ¿cómo lo identificamos? El consumo es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con excepción de las compras de casa. Cuando yo decía que todos hacemos parte de la macroeconomía es porque definitivamente cualquier decisión que nosotros tomemos nos está afectando. Si tú compras un carro, si tú compras el pan, el queso, una puerta, un ventilador, está afectando porque tú estás haciendo un ingreso o está generando que Colombia se vea con más consumo. Entonces esa es la parte de consumo, todos los bienes y servicios. El consumo de los bienes es comprar, por ejemplo, un carro, leche o pan que les estaba explicando, y hay una parte de consumo de servicios que es ir a cortarse el cabello, un servicio financiero, la necesidad de una app para entretenimiento, por ejemplo. Eso está dentro del Producto Interno Bruto, y también está la inversión que ya estamos hablando ya. Si es una empresa, es una inversión para generar mayor producción, que es un equipo de capital, aumento de las existencias, mejorar las estructuras, y también si es una persona individual, pues está haciendo las compras de una vivienda. Y las compras del Estado, que son aquellas compras que contemplan el gasto de la administración central y las administraciones regionales. Son todos aquellos gastos que tiene el gobierno para administrar y todas aquellas inversiones que tienen, como lo es las vías, como es el tema de tecnología. Y las exportaciones netas, que son todos aquellos gastos residentes en el país de bienes extranjeros, ¿verdad? Entonces, este Producto Interno Bruto, ¿qué nos quiere decir? Si nosotros tenemos un Producto Interno, si quieres pasamos acá, ok. El Producto Interno Bruto, por lo general se busca que sea amplio, porque quiere decir que estamos consumiendo y que la economía está tan bien que tiene un crecimiento en cuanto al comportamiento de consumo. Sí, dependiendo del sector que nos encontremos, el Producto Interno Bruto varía, pero la idea es que si nosotros, si el Producto Interno Bruto crece, por ejemplo, para el tema del transporte, a nosotros nos va a ir muy bien, porque quiere decir que la gente está dispuesta, o ya hay un histórico
donde la gente está consumiendo en el transporte. La gente está interesada en transporte. Si nuestro tema tecnológico está relacionado con el entretenimiento y el Producto Interno Bruto indica que aumenta, quiere decir que la gente del ingreso que está teniendo está dispuesta a sacar una parte para consumirlo en entretenimiento. Creo que aquí también hay aplicaciones de alimentos, pasa lo mismo. Lo bueno de los alimentos es que es un poco estable cuando se trata de materias primas, porque todos necesitamos alimentarnos. Entonces, si el Producto Interno Bruto está estable y está creciente, posiblemente todas las aplicaciones relacionadas con los alimentos van a ser buenos, pero si está el Producto Interno Bruto bajo y de pronto está afectado con mal empleo y de pronto está afectado con una alteración de otros indicadores, pues la gente prefiere dejar de utilizar una aplicación para comprar sus materias primas, en este caso los alimentos, e irse directamente a una plaza y quizás ahorrarse un dinero, ¿verdad? Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando, digamos que afirma lo que estábamos hablando inicialmente de la economía latinoamericana, donde dice que está mal. Y aquí estamos enfocados en solo Colombia y estamos viendo que para el 2016 estuvo un Producto Interno Bruto en cuanto a crecimiento solo del 2%, donde el 2011 lo tuvimos del 6%, y los otros años lo tuvimos sobre el 4%, pero el año 2015 y 2016 ha estado un poco bajo. Según analistas, se espera que en el 2018, porque el 2017 también queda en dos algo, el 2018 no fueron muy, digamos que crecientes, sino quedan como en dos. A ver, un momento. ¿Ya me están escuchando nuevamente? Nos quedamos sin audio. Ya. Listo, retoma la parte porque está afectado el PIB. Ok, listo. Entonces, dependiendo de en qué sector nos encontremos, podemos entrar a mirar el Producto Interno Bruto en un sector específico, pero también tenemos que mirar un Producto Interno Bruto del sector general. Como les estaba explicando, para el 2016 y el 2017 el Producto Interno Bruto ha estado sobre el 2, lo que quiere decir que ha sido unos años bastante decreciente en comparación del 2015 hacia atrás, donde hemos estado por encima del 4. ¿Qué nos indica un crecimiento del 4%? Este crecimiento lo que indica es que la economía está consumiendo más. ¿Ustedes por qué consideran que Colombia, por ejemplo, en el 2012 o en el 2013, empezó a consumir más? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué otros factores llegaban a influir para que nosotros como ciudadanos consumamos más? Me gustaría escucharlos, me gustaría que dieran las opiniones. ¿O ustedes cómo saben o cómo van a estar seguros de que el producto ustedes los van a comprar, tienen un usuario? ¿Cómo identifican que esa persona va a poder pagar el valor o el precio que ustedes están colocando al público? ¿Ninguno participa? Bueno, la pregunta es, ¿ustedes, teniendo en cuenta un poco de qué es el Producto Interno Bruto, cómo ustedes se darían cuenta de que los clientes estarían dispuestos a pagar el precio que ustedes le van a poner a su producto? ¿Influiría o no influiría o tendrían en cuenta el Producto Interno Bruto de su sector o el general? Sí, influye. Ok, listo. Entonces vamos a dejar las preguntas al final.
Entonces, bueno, aquí estábamos hablando un poco, les quería mostrar un poco, aquí qué más, aquí depende el aporte de la venta de ese producto al PIB. Ok, listo. Entonces, aquí hay una pequeña explicación a nivel general. Si el país estuviera representado en un billete de 1.000, el sector financiero actualmente está representando el 20%, o sea, 200 pesos. La industria, el 100%, el petróleo, el 50 pesos. Y en el otro extremo, los hogares estarían utilizando para consumir 650 pesos. Quiere decir que nosotros, como ciudadanos, estamos generando 2/3 de la economía. Nosotros somos, digamos que, un gran porcentaje que está afectando al Producto Interno Bruto. Nosotros como ciudadanos, y es una gran oportunidad como emprendedores, porque estamos dando cuenta que efectivamente la economía está apoderada en gran parte por los ciudadanos, por el consumidor, por el colombiano, ¿verdad? Eh, Claramente lo que estábamos hablando, el tema del petróleo, los minerales, el tema agrícola, son materias primas muy importantes y digamos que son de gran dependencia para Colombia, desafortunadamente en algunos casos, porque la dependencia de un ítem o algunos ítems llega a afectarnos, que es lo que pasó el año pasado, donde el petróleo disminuyó o bajó sus precios de barril y llegó a afectar toda la cadena, el tema del transporte, el tema de los demás precios y afectó la economía colombiana y pues de muchos países. Listo. Entonces, aquí estamos viendo un poco de cómo estuvo el sector económico durante el 2016. Me gustaría que cada uno de ustedes identificaran en qué sector se encuentra y miraran qué tal se comportó. Por ejemplo, el tema de la agricultura tuvo un crecimiento del 0.5, donde efectivamente estuvo muy bien. Pero si miramos el tema de la minería y alguno de ustedes estuvo en la minería y dentro de sus proyecciones, cuando nosotros iniciamos como emprendedores, siempre tratamos de hacer unas proyecciones y decir, bueno, la idea del proyecto es que vendamos 100 pesos, pero si estamos generando una venta de 100 pesos donde el sector de la minería está en un decrecimiento, digamos que sería un poco ilógico hacer esa relación, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer una relación de crecimiento de acuerdo a lo que nos digan los indicadores macroeconómicos. No sé si me hago entender. No podemos decir que vamos a crecer a un 15% donde la economía simplemente está en decrecimiento. O no podemos decir, no podemos a veces irnos al pesimista y decir que vamos a crecer al 1% donde la economía está creciendo al 10% en nuestro sector. La idea es que nosotros siempre tengamos cierta coherencia con los indicadores, porque los indicadores simplemente nos están hablando y nos están diciendo, usted tiene una oportunidad o por favor tenga precaución en este sector. Sin embargo, sería válido decir también que no hay que depender 100% de los indicadores, pero sí es una influencia muy grande que nos está alertando para no asumir tantos riesgos, dependiendo del perfil digamos que del inversionista. Entonces, aquí están las proyecciones a 2017, para 2016 y 2017, donde ustedes ven lo que les estaba diciendo que era el Producto Interno Bruto, donde no lo superaban del 2. Y estamos viendo que la minería, al ser afectada en el 2006, el gobierno identificó, el Banco de la República y el Banco Mundial identificaron que la minería no podían pasarla de un super negativo de menos 6.9 a un positivo, simplemente dijeron, vamos a seguir en la minería, pero con un crecimiento menor. El tema de la construcción, digamos que aquí, cuando les muestro este cuadro, la idea es mirar hacia dónde está Colombia queriendo crecer y cuáles son las opciones que ven. Si ustedes ven, agricultura está en 100% de crecimiento, el tema de la construcción también se piensa aumentar. La industria manufacturera, en cambio, está disminuyendo. Es otro factor. El PIB no está solo. Si estamos hablando de una industria manufacturera y estamos diciendo que disminuye, posiblemente ustedes lleguen a preguntarse por qué el sector de salud está en establecimiento de agricultura, construcción, industria manufacturera. Yo creo que el sector de salud lo podemos meter como un servicio público, porque no está, ok, pero es que dependiendo se podría, están igual. El sector público va hacia el crecimiento y el sector social. Digamos que entre esos dos,
cabe la anotación, cuando tú dices sector de salud, ¿te estás refiriendo a todo el tema de hospitales, clínicas, o estás hablando del tema más de salud privada? Alexander, hospitales. Ok, listo. Entonces hay que dejarlo en la parte de servicios públicos. Bueno, ok. Entonces, ¿dónde queda el área de la educación? En servicios públicos. Ok, ¿listo? Entonces, si ustedes ven, obviamente 2018 hay unas proyecciones, pero no están tan claras porque no se han definido cuáles fueron realmente los productos del 2017. Pueden ver que hay algunos sectores que son un poco conservadores porque el crecimiento debido a la economía, pues no se podía decir que vamos a crecer más o vamos a generar unas estrategias. ¿Cómo manipula el gobierno esto tratando de hacer una inversión? Por ejemplo, ¿cómo manipularía el gobierno el tema del empleo? Está tratando de educar a las personas para que sean emprendedores. Ese es un claro ejemplo que estamos viendo cada uno de nosotros. No sé si alguien más, el tema de la agricultura, creo que hay muchos proyectos aquí con la agricultura donde estamos viendo que la proyección es a crecimiento, porque Colombia es un país agrícola y la idea es que tenga cada vez una proyección. Todos los analistas están enfocados hacia que el tema de agricultura sea uno de los más fuertes para Colombia. El tema de la minería, como ya les hablé, es un sector bastante delicado debido a la crisis petrolera que existió. Sin embargo, para este 2018 ya se está volteando porque el barril ya subió sobre los $60. El tema de construcción, aunque pueden ver ustedes que aumentó, aquí llegamos a mirar otros factores sociales, como lo es todo el tema político, que está llegando a afectar la construcción, eh, como la mala imagen que están dejando en cuanto a inversiones políticas y robos está afectando la construcción, cómo la gente empieza a retraer un poco el tema de la construcción. Posiblemente vamos a ver los resultados en el 2017, donde en vez de tener este crecimiento, lo que hizo fue decrecer un poco. El tema de industria manufacturera, como les dije, las importaciones que se están haciendo, porque en otros países la mano de obra es mucho más económica, está afectando porque Colombia está dejando de generar, está dejando de producir, y adicional está afectado con todo el tema tributario que están colocando y está llegando a afectar. Los servicios públicos aumentan, el comercio pues se mantiene constante, los servicios sociales disminuyen, los establecimientos financieros, como estamos en un, digamos que estamos en una recesión económica, entre comillas, los establecimientos financieros que buscan, cuando la economía está mal, los establecimientos financieros buscan aumentar las tasas de interés porque el riesgo simplemente aumenta para ellos y no hay la posibilidad de que de pronto un emprendedor o un empresario pyme llegue a pagar con tiempo. Entonces, ante esta situación, los bancos, por miedo, lo que hacen es subir las tasas de interés. Al principio alguien me está diciendo, yo mire las tasas de interés, yo mire el cambio, yo mire la TRM, eso está muy bien, porque eso lo hicieron los bancos. Los bancos miraron hacia dónde iba la economía y se dieron cuenta que, uy, estamos mal económicamente, el país está en una situación donde no va a ampliarse mucho, y si nosotros nos ponemos a generar unas tasas de interés bastante eh, llamativas, pues muy bien, porque vamos a generar más emprendimiento, y de pronto que crezca más la economía, pero el riesgo va a ser muy alto porque como la capacidad de pago que tiene cada persona es menor, el desempleo está aumentando, pues el riesgo de que no les paguen está mucho más alto. Entonces ellos durante sus proyecciones, bueno, nosotros no vamos a crecer, preferimos aumentar las tasas y mantenernos en algo un poco más bajo. Y el tema de transportes y comunicaciones, aquí está incluido el tema de tecnologías. Lo que estamos haciendo está enfocado hacia aumentar porque está dentro del plan un crecimiento en la tecnología. El transporte está un poquito bajo, pero la tecnología nos está llevando a aumentar ese Producto Interno Bruto.
Este Producto Interno Bruto que les estaba mostrando es del tercer trimestre. Es el que... Las tasas las regula Agromundo, las tasas las regula el Banco de la República, exactamente, pero hacen el estudio que hacen los bancos y es mirar, bueno, cómo está el sector. El Banco de la República, con sus políticas cambiarias, monetarias, impuestos tributarios y todas las demás, lo que hace es tratar de jugar con todo y que esté muy bien. Cuando yo digo jugar con todo es que ahorita vamos a empezar a mirar, ya entendimos más o menos qué es el Producto Interno Bruto, pero tienen que mirar el producto de la inflación, tienen que mirar el tema del desempleo. Digamos que es un conjunto de todas las decisiones para que sea estable. Eso lo determina el Banco de la República, pero obviamente va de la mano y enlazado con todos los analistas de los diferentes bancos. Aquí está el Producto Interno que ya les había dicho que estaba sobre el 2 para el año 2016 con variación a 2017. Esto es del tercer trimestre. Todavía no está el cuarto trimestre del 2017, por eso no se los puedo mostrar. Pero aquí vemos, de esta gráfica simplemente estamos viendo que de los 3, 4, 5, 6, 7, 8, de los 9 sectores que tenemos acá, 3 están por encima del 2 que se estableció para esa. Quiere decir que aquellas personas que están en estos sectores, agricultura, establecimientos financieros y servicios sociales, van a tener o posiblemente tuvieron un buen resultado durante el año pasado porque estuvo con un buen comportamiento. Las 3 siguientes, que es suministro de electricidad, comercio y reparación, estuvieron digamos que entró el rango hacia abajo y la industria manufacturera, explotación y construcción estuvieron con números negativos. Esto es lo bueno de mirar por sector porque ahí nos estamos empezando a mirar y de pronto entendiendo, porque muchas veces uno tiene una empresa y no entiende el por qué le está yendo mal o por qué los números son negativos, pero simplemente no se tiene que dirigir uno hacia dónde va el sector. Si el sector está negativo, yo tengo que empezar a generar unas estrategias donde no me impacten negativamente las decisiones. La industria creativa, full nota, no sabría decirte, me tocaría entrar a mirar. Yo creería comercio. No, tendría que empezar revisarlo bien porque no sé dónde estaría incluida. Transporte, almacenamiento, comercio, reparación, hoteles, electricidad. No, no tengo en este momento establecimientos financieros, no, servicios sociales creería, pero es que, bueno, personales, sí, servicios sociales, comunales y personales, porque este personal va todo el tema todo el tema de entretenimiento. Las TIC en este caso están aquí no están, muestra, cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de manufacturera, están entre otros, porque en este caso agricultura, sí, no, están entre otros. El Producto Interno Bruto también lo podemos mostrar no en porcentajes, sino ya lo vamos a mostrar un poco más amplio en valor, donde estamos viendo que hay un crecimiento, pero este crecimiento no es el esperado. Si bien la economía no obviamente tiene que crecer, porque es que el día estará para este 2018. Para el 2018 todavía no está porque no se han definido los resultados del 2017. Las startups están incluidas de todos dependiendo en el sector que se encuentre. Hay que mirar en cuál incluimos. Hay una presentación donde se especifica cada uno de los ítems, pero no las tengo en esta. Si quieres se las puedo enviar, donde ustedes identifican en cuáles se encuentran y de pronto entienden un poco más el sector. E-commerce incluyen todo el tema de comunicaciones, que es el tema de transporte, almacenamiento y comunicación. Entonces, el Producto Interno Bruto, como les está diciendo, pues obviamente las personas en Colombia cada día hay más nacimientos y van creciendo y por tal el consumo, el Producto Interno Bruto va aumentando. Aquí hay un ejemplo, bueno, ya hablando
Ya hablando un poco y terminando el tema de Producto Interno Bruto, debemos, otro factor que debemos entender muy bien es el tema de la inflación. La inflación es simplemente qué tanto aumentan los precios o disminuyen los precios de un año a otro. Entonces, aquí hay un claro ejemplo, por ejemplo, yo el año pasado en mis alimentos, salud, vivienda, educación, vestuario, entrenamiento, todo lo que yo tengo que consumir como ciudadana colombiana tenía un costo de 10.000 pesos el año. Pero para este año o para el año siguiente yo me gasté 12.300 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que me estoy gastando 2.300 más. Eso aumentó mi costo de vida teniendo el mismo consumo de las cosas. Sin aumentar, digamos que ningún otro ítem, simplemente estoy diciendo, bueno, para este año mi consumo es mucho más alto, son 2.300 pesos que me significan el 23%. Quiere decir que la capacidad adquisitiva de la moneda disminuyó, ¿cierto? Ahí es donde vamos nosotros también a entender, bueno, si la inflación está aumentando, quiere decir que de cierta manera debemos analizar como emprendedores si vamos a subirle el precio a nuestro producto porque de cierta manera nos está afectando la variable macroeconómica de inflación, ¿verdad? Si de, tenemos un negocio de carpintería y la pintura aumentó el precio, nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a aumentarle el valor al precio final o vamos a dejar de tener utilidad, ¿verdad? Entonces, esta inflación nos está afectando y nos estamos dando cuenta de pronto para aquellos que no están en sectores tan básicos, sino son sectores de entretenimiento, por ejemplo, donde vamos a decir, bueno, si la inflación aumenta y la persona va a tener menos capacidad adquisitiva de la moneda, posiblemente nosotros el entretenimiento se va a disminuir. Y lo que ustedes ven aquí, de un año a otro, que el entretenimiento aumentó 100 pesos. Pero si la persona es consciente y dice, bueno, yo voy a seguir ganándome los mismos 10.000 pesos, pues aquellos que no son de vital importancia van a empezar a disminuirlos. Es como la lógica que hace el ciudadano normalmente. Si el entretenimiento a mí me está afectando, esos 2.300 que necesito bajar, empiezo a mirar todos aquellos que me están afectando. El transporte y otros. Entonces, el transporte, hay que, aquellos que estamos en aplicaciones o en temas tecnológicos, de la canasta familiar básica, o sea, de aquellas cosas básicas que sí o sí nosotros consumimos, digamos que hay cierta estabilidad, pero hay competencia del precio. Permítanme ver si les puedo mostrar un videito un video por acá, un segundo.
casa. Me dicen que no se está viendo el video, ¿verdad? Muestra a ver si... Si hubiera pausado y si no... Ok. No, no se está pudiendo ver. Entrecortado. Bueno, ok. Entonces continuamos y si quieras lo ponemos después porque no es posible ver. Ok, entonces, como les estaba diciendo, el consumo del Producto Interno Bruto pues está aumentando. Es por eso que hablamos un poco de la inflación. Estábamos diciendo que la inflación simplemente es la variación de los precios de un año a otro. ¿Qué sucede si las inflaciones de nosotros aumentan? Si hay un aumento de la inflación, quiere decir que la vida es un poco más costosa. Cuando la vida es un poco más costosa y la gente no tiene la capacidad adquisitiva para... Un momento, ¿me están escuchando todos bien? Ok, ya, el mentor líder se encarga de enviarlos. Entonces, la inflación, para este caso, es un video donde se está explicando nuevamente lo del IPC, para que sea un poco más didáctico para el caso de cada uno de ustedes. La inflación para este caso que les estaba diciendo del aumento de los 2.300, está diciendo, bueno, aquella persona que siga ganando los 10.000 pesos de un año a otro, pues que posiblemente no le va a alcanzar. El aumento de la inflación, el ideal sería que estuviera por debajo del incremento del salario mínimo legal vigente. Porque en dado caso de que la persona o la inflación sea superior al aumento del salario mínimo legal vigente, nos está causando de que las personas no tengan la misma capacidad adquisitiva y tenga que empezar a disminuir algunas compras y está, digamos que, contrayendo un poco la economía. ¿Me escuchan bien? Bueno, Victoria, ya pasamos lo del PIB. El PIB simplemente es la medición de todos los consumos que hacemos todos. Estamos hablando desde un comprador de una casa, desde el comprador de un carro, desde el comprador de un servicio de peluquería, un servicio de internet, es todo aquel consumo que tenemos nosotros como ciudadanos, por decirlo así. Este se muestra porcentual y numéricamente, que fue la diapositiva que estoy acá, donde estoy diciendo que hay un aumento año a año y periodo a periodo, porque el aumento de las personas, entre más población exista, pues tiene que existir un aumento del consumo de las materias primas, consumo de cualquier servicio que se requiera. Les estaba explicando que el Producto Interno Bruto hace parte de todo aquello que se consume y las 2/3 partes son de nosotros como ciudadanos y los demás son inversión externa y el gobierno como tal. No sé si tengas otra pregunta. Entonces, por eso estábamos hablando aquí de un valor y el valor porcentual, porque la idea es que el Producto Interno Bruto aumente año a año. Y cuando hablaba del Producto Bruto, estaba hablando por sectores, porque cada sector está colocando un granito de
arena para que aumente este Producto Interno. Entonces, mayor Producto Interno Bruto quiere decir que la economía es un poco más sostenible y quiere decir que las personas están teniendo más capacidad adquisitiva para hacer consumo de productos y de servicios. Otra variable macroeconómica bastante importante es el desempleo. Si acaso ustedes no han determinado cómo el tema del desempleo para iniciar el emprendimiento, es bastante importante y no solo a nivel de Colombia, sino mirar cómo está a nivel mundial. En este caso estoy mostrando el desempleo en el 2016 en diferentes países y encontramos que Colombia está en uno de los altos. La idea del desempleo lo que indica en un país es que está moviéndose y está activo. El desempleo indica que son personas que están capacitadas con una edad activa y que no tienen nada que hacer. Y que el desempleo aumente en un país está diciendo que la economía simplemente está siendo un factor negativo para la economía. Durante los últimos años, Colombia ha presentado un desempleo con cifras mayores al 10. Aquí lo catalogamos cuando se habla de desempleo con cifras mayores de 2 dígitos, que comparado con los otros países, pues es un factor negativo. Es un factor donde están diciendo que en vez de estar tratando de disminuirlo desde el 2010 hasta el 2015 veníamos en digamos que en una tendencia hacia la baja, hacia disminuir el desempleo, pero del 2015 afectado pues por todo el tema de la crisis petrolera y digamos que el 2016 también afectado por la crisis petrolera y el acuerdo de paz, obtenemos un aumento de este desempleo. Es importante mirar el índice de desempleo como emprendedores, porque este índice de desempleo, si nosotros vamos a entrar a una ciudad donde el índice de desempleo es grande, se puede mirar también por ciudades, simplemente vamos a encontrar que la cantidad o la capacidad de ingresar a un gran mercado se nos disminuye. Si estamos en un sector donde el desempleo va a ser el 15%, posiblemente si nuestra población estaba alrededor de unas 600 personas, estoy colocando un ejemplo, estas 600 personas se van a disminuir porque el desempleo está alto. Digamos que es una de las formas de emplear cómo nos va a afectar el desempleo. Y adicional, nos afecta para saber cuáles son los salarios que nosotros vamos a dar a nuestros empleados en dado de que se requiera. Entonces, ya hemos hablado un poco del Producto Interno Bruto, hablamos de cómo la inflación nos está afectando también para el término de precios y el desempleo. Entonces, estas variables macroeconómicas, yo creo que cada uno de ustedes ya han trabajado en el tema de oportunidades y amenazas oportunidades y amenazas como un factor importante para determinar cómo se comporta nuestro modelo de negocio y nuestro modelo financiero, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen un poco de todo lo que he venido hablando, las oportunidades y las amenazas, tenemos que mirar el tema del crecimiento. Entonces, este crecimiento, ¿cómo lo determinamos? Ok, vamos a mirar el crecimiento en cuanto al IPC. ¿Cuánto está la gente consumiendo en nuestro sector o en Colombia? La tendencia está hacia la alta o hacia la baja. ¿Y esto qué es? ¿Una oportunidad o una amenaza para nosotros? Si nosotros tenemos que la tendencia es hacia la alta, pues es una gran oportunidad de pronto para inversión, para incluir una nueva línea de producto, para aumentar nuestra inversión para la empresa. Pero si la economía está un poco hacia la baja, pues las decisiones van a ser un poco más conservadoras. Tenemos que mirar los ciclos económicos. No se ve la diapositiva. ¿Me indican si ahí la están viendo? ¿La ven? ¿Están viendo la diapositiva que estoy colocando de oportunidades y amenazas? Sí, ok, listo. Ok, listo. Dentro de los ciclos económicos también miramos la tasa de desempleo que ya la hablamos. Dentro de los sectores dinámicos tenemos que empezar
hey, no solo vamos a mirar cuáles son, cómo está Colombia, podemos empezar a mirar Colombia en general, podemos empezar a mirar a Colombia en cada una de en cada uno de los departamentos, porque aquel departamento que esté con un crecimiento o que sea un sector muy dinámico va a ser un departamento que posiblemente lo vayamos a incursionar y nos vaya bien. O de pronto vamos a querer invertir o vamos a querer incursionar en México y estamos viendo que es un sector muy dinámico, entonces nos va a poder aceptar. Aquí es donde digo, bueno, vamos a aplicar la macroeconomía, que aunque suene un poco aburrido el nombre y aunque uno diga cómo voy a aplicar ese término, es un poco práctico a la hora de decir, bueno, sí, tiene lógica. Si yo voy a entrar a Santander, a la región Santander, en el tema de calzado, ok, sí, las startups, pero es que las startups son dependiendo en qué sector se encuentren. Este es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Entonces, como estaba diciendo, si yo voy a decir que voy a entrar a Santander en algún sector específico y estoy viendo que es un sector muy dinámico, hay una alta probabilidad de que mi modelo de negocio vaya a aplicar. Y el tema de la demanda agregada es mirar qué tanta inversión hay en un departamento o en un país. Esto en cuanto a crecimiento, vamos a mirar hacia dónde está la tendencia, hacia dónde están los principales clientes, qué sector nos sirve y todo esto lo estamos mirando con los indicadores que trabajamos. Si hay un buen Producto Interno Bruto, quiere decir que la economía está bien. Si está aumentando de la manera que lo habían previsto el Banco de la República o el Banco Mundial, quiere decir que la economía está bien. Me refiero a que los negocios que se convierten en tendencias son indicadores de viabilidad del caso de negocio. Ok, listo. Sí, tienes toda la razón. Son tendencias, no siempre decir que el sector de calzado está mal, no me puedo meter a ese sector, no, porque el tema de innovación es muy bueno. El tema de querer cambiar, digamos que vuelve y rehabilita, y por eso ahorita está Colombia apuntándole a que haya mucho startup y a que haya mucho emprendimiento. Eh, Estábamos diciendo que entonces aquí estamos hablando de desempleo, estamos hablando del Producto Interno Bruto, estamos mirando hacia dónde va la inflación y también vamos a empezar a mirar otros ítems que también son importantes, que son los precios, las tasas de intereses que ya hablamos, porque las tasas de intereses, si bien la tasa de interés no es una variable macroeconómica como tal, es una variable bastante importante porque la tasa de interés nos está diciendo si podemos o no invertir como emprendedores. Y en la parte de sector externo es mirar, bueno, qué tan buenas están las importaciones. Si yo tengo un producto, o si yo tengo un negocio de piscicultura, o tengo un modelo de negocio con piscicultura, y me estoy dando cuenta que Colombia es un gran exportador de piscicultura, pues es una gran oportunidad. Y lo estoy viendo por medio de indicadores, ¿verdad? Esa es la conclusión. Todas las cosas que queramos ver en cuanto a estabilidad, crecimiento y los sectores nos podemos retomar mirando páginas como el Banco de la República, páginas como el DANE. Podemos analizar muchos, digamos, en Internet hay muy buena información, pero hay que darse cuenta cuáles son nuestras referencias. Entonces, teniendo en cuenta un poco de todo lo que hemos hablado, podemos llegar a hablar o decir que hay unos factores críticos en la economía durante el 2018. Entonces, hay una dependencia de las exportaciones sobre los hidrocarburos, que fue la afectación desde el año 2015, donde la economía tuvo una recesión impactante y donde nos dimos cuenta que si bien no es muy alta la participación de este commodity, sí nos llega a afectar porque afecta el dólar y desencadena un resto de la economía afectada con este commodity. El desempleo también, y más porque estamos con un desempleo que ha llegado a las 2 cifras, o sea, es el promedio del doble en Latinoamérica, como les estaba mostrando en la diapositiva anterior. El tema de las exportaciones de hidrocarburos, la complejidad con apenas, ok, listo, aquí entonces estamos hablando del tema de la tecnología, que si bien es un punto a favor hacia donde quiere ir Colombia, pero no representa no ha llegado a aumentar lo que realmente se requiere. Y otra cosa importante que yo creo que para ustedes como emprendedores les
da un punto a favor, y es que el sector de los servicios dentro del consumo como tal de las personas representa un 55%. Entonces es un sector bastante llamativo en cuanto a consumo. Lo otro, que son factores críticos en la economía, que de pronto no se toca porque no está visto en números, y es todo el tema de qué sucede si Colombia tiene un cambio de presidente. ¿Qué sucede si Colombia aumenta más los impuestos? ¿Qué sucede si en Colombia siguen permitiendo que existan importaciones sin ningún tipo de arancel? Todo este tipo de situaciones afectan la economía y nos va a empezar digamos que a mostrar por medio de los números. Entonces, la estabilidad política marca un curso. La estabilidad política también nos tenemos que afectar. Cuando hablamos de temas macros, no nos vamos solamente hacia el tema de números, y también tenemos que mirar cómo nos está influenciando a nosotros. Muchos de ustedes tuvieron que darse cuenta cómo llegaba a afectar un aumento de impuestos cuando estaban haciendo sus modelos financieros. ¿Cómo me llega a afectar a mí que el gobierno trate de disminuir las exportaciones, o que si tenemos una empresa de calzado diga que no van a colocar, van a permitir todo el tema de importaciones de calzado sin ningún problema, ¿sí? Esos son algunos temas más económicos de cómo nosotros tenemos que empezarnos a alimentar de la información que hay en el entorno. Si bien sabemos de tecnología o sabemos en un sector específico, tenemos que empezar a mirar todos los sectores y tenemos que empezar a mirar cómo el entorno nos va a afectar, cómo el entorno, nosotros no estamos en una cápsula, sino cómo el entorno nos va a empezar a ayudar a crecer o a disminuir. Cuando hablo de crecer es porque muchas veces el mismo sector nos muestra la tendencia, no más la tecnología. Hace 10 años quizás no estábamos en un nivel de tecnología como estamos hoy en día, y por eso muchos de ustedes hoy en día decidieron emprender y van por un camino hacia donde va la tendencia, ¿sí? Estamos hablando ahorita de los startups, de las tendencias, de cómo estamos cambiando desde el punto de vista de tecnologías, ideas que antes habían pasado de moda, entre comillas, y que hoy en día la estamos revolucionando, incluyéndole un poco de tecnología. Entonces, aquí quiero hablarles un poco de la aplicación. Eso ya es más hacia modelo. Los conceptos que he venido trabajando, digamos que a la realidad son un poco más perceptibles porque son conceptos que se escuchan día a día en las noticias o que podemos leer. ¿Qué pasó con el tema político? ¿Qué pasó con el desempleo? Los índices, los precios subieron, los precios bajaron, ¿cómo nos están afectando a nosotros? ¿Se subió el salario mínimo o no subió el salario mínimo? Entonces, cuando nosotros como emprendedores vamos a hacer un emprendimiento, hacemos un modelo de negocio validado, que ya cada uno de los grupos en algún caso o lo hicieron o están cerca de empezar a validarlo, y nos dimos cuenta que hay unas variables exógenas y unas variables endógenas. ¿Cuáles son las variables exógenas? Las que como emprendedores no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros vamos a montar un negocio de hamburguesas y el precio del queso y de la carne no podemos hacer nada, ¿sí? Si el precio de la carne sube del 2017 al 2018, simplemente son unas variables exógenas que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero hay unas con las que sí podemos trabajar, que es por ejemplo el precio. Si mi materia prima aumenta, yo voy a decidir si aumento o mantengo el precio. Esas son las variables endógenas, son aquellas en las que nosotros sí podemos, digamos que de cierta manera, explicar. ¿Cuál es la finalidad de un modelo? Bien sea un modelo de negocio enfocado hacia la parte teórica o un modelo de negocio enfocado hacia la parte numérica. Es mostrar cómo afectan las variables exógenas, cómo mi idea de negocio va a ser afectada por algo externo y cómo esas variables externas me van a afectar a mis internas. Un ejemplo, ¿por qué yo digo que voy a cobrar 100.000 pesos y no 200.000 pesos? Posiblemente voy a decir, es que mis insumos van a costar X cantidad
y el mercado de este sector está en una rentabilidad del 20% y por eso yo estoy dando este valor. No puedo, digamos, o sí se puede, pero no es lógico decir que voy a ganar más de lo que está ganando el mercado normalmente. Siempre hay un punto de referencia en el cual nosotros todos tenemos que partir. Entonces, aquí hay un ejemplo que es con la hamburguesa, que es decir, bueno, ¿qué factores están influyendo en mi precio y en mi cantidad? Y hablamos de unas variables que son dadas y otras variables que nosotros damos. Entonces, dentro de las variables dadas, que son las exógenas, estamos hablando de el ingreso disponible de los compradores, o sea, las exógenas, es decir, la persona cuánta plata tiene. La persona tiene un ingreso de 1.000.000 de pesos. Ok, listo. ¿Cuáles son los precios de mis ingredientes? Que es otro que yo no puedo tocar. Ok. ¿Cuánto me cuesta la carne? ¿Cuánto me cuesta el pan, el queso? Listo. Y las variables endógenas son, bueno, el precio de la pizza, el precio de la hamburguesa, ¿cuánto va a ser y cuánto voy a producir? Aquí lo que encontramos es una igualdad. Yo voy a producir lo que mis clientes están dispuestos a comprarme y yo voy a cobrar de acuerdo a la capacidad adquisitiva de mi cliente. Si yo quiero vender una hamburguesa a costo económico, posiblemente mis clientes van a ser más amplios, pero si yo voy a vender una hamburguesa de 30.000 pesos, dígase la hamburguesería en Bogotá, posiblemente sus clientes van a ser compradores con un nivel adquisitivo más alto, pero la cantidad va a ser menor. Entonces, digamos que aquí en estas variables lo que estoy es mirando en mi modelo cómo voy a empezar yo a cuadrar y a generar un punto de equilibrio, porque no es decir, voy a emprender, voy a montar un negocio y voy a cobrar 100 pesos sin darme cuenta cómo está el mercado, sin darme cuenta cómo me está afectando, sin darme cuenta que de pronto los temas de inflación en los insumos de mi compañía están aumentando más que el resto de los sectores. Esto a veces nos sucede. Vamos a generar una licitación con una empresa y nos indican que les digamos los precios de aquí a 10 años. Y no nos analizamos cómo estaba creciendo los precios de cierto insumo. Y no nos fijamos que había tenido un crecimiento del 10% cada uno de los años pasados. Y simplemente decidimos que le íbamos a aumentar un 2%. Ese tipo de variables que nosotros a veces no identificamos y no las materializamos, nos llega a afectar negocios. Vuelvo y digo, este tipo de variables que a veces no son percibidas con importancia, nos afectan más de lo que uno llega a pensar y nos pueden llegar a llevar a la ruina. Volvemos a los números que vemos siempre en todas las partes. ¿Por qué los negocios, por qué los emprendedores están cayendo? Porque no están mirando variables que son muy importantes, porque solamente el 25% de los que emprenden continúan durante los 5 años y después porque caen. Entonces, cuando estábamos hablando de las variables, tenemos que determinar faltan los riesgos sistemáticos y no sistemáticos, ¿sí? Esos riesgos están más enfocados hacia cada sector, hacia cada ítem que nosotros tengamos que ver de gran importancia. El montar un negocio es enamorarse de lo que ustedes están haciendo. Si están en el tema legal, váyanse y investiguen y analicen y miren, si están en el tema agrícola, miren tendencias, dense en cuenta, investiguen en otros países. Uno tiene que aprender y leer, uno tiene que mirar la economía no solamente desde que me dé un número, sino que tiene que uno identificar realmente cómo me va a afectar ese número. Es que es más, a nivel personal uno a veces no se da cuenta de cómo le afecta. Si ustedes sencillamente tienen un negocio, un local, y no saben cuánto aumentarle el próximo año, por ejemplo. Ok, entonces, bueno, listo, sí, y si ustedes tienen la empresa que ya tienen para aquellos que ya están facturando, no sé cuánto aumentarle, tienen que mirar y tiene que ser coherente hacia dónde va, cuánto le van a aumentar, ¿le voy a subir lo del IPC o me voy a ir a un IPC específico y voy a mirar? O efectivamente prefiero quedarme quieto y mantener mi clientela porque yo sé que el salario mínimo legal vigente no creció y posiblemente voy a perder clientes. Si ustedes se dan cuenta, todos
todas estas variables hacen un engranaje y nos están dando a entender cómo tengo que yo comportarme, bien sea como empresario, como persona, como mamá, como papá o como emprendedor. Esta aplicación de lo que he venido hablando también nos identifica más hacia el modelo financiero de cómo sé yo cuánto voy a vender. Ok, si yo voy a vender a un precio alto, como les dije, pues posiblemente la cantidad va a ser menor, ¿cierto? Y la cantidad demandada, ¿por qué? Porque voy a ir a un mercado un poco más selectivo y va a disminuir. Y la cantidad ofertada es, bueno, ok, si yo identifiqué que voy a coger el 30% de la población de Bogotá, pues posiblemente la cantidad ofertada va a ser relacionada con eso. Yo no voy a decir, y eso nos pasa a muchos inicialmente, es decir, nosotros vamos a montar este negocio y vamos a conseguir 20 clientes. Por ejemplo, yo estoy en Tunja y voy a conseguir 50 clientes para el tema de manejo de basuras. Y me doy cuenta que solamente basuras con empresas. Y me doy cuenta que en Tunja solamente hay 20 empresas de basuras. Entonces me voy hacia atrás y digo, bueno, no me fui a analizar el mercado y no me di cuenta que solamente hay 20 y yo estoy diciendo 50, mi modelo está errado. Mi modelo no se está dando cuenta de las cosas y no me fui a mirar el detalle de qué pasa con la demanda y qué pasa con la oferta, ¿cierto? Entonces, la finalidad del modelo, ¿qué es? Mostrar cómo nos están afectando todas estas variables nuevamente. Ya les hablé un poco de esto. En Colombia se han identificado un aumento de las microempresas y las pymes y aquellos emprendedores concentrados principalmente en Bogotá. Yo sé que en este momento yo creo que el 80% de los que están conectados son de Bogotá y los demás son los 5 departamentos más importantes de Colombia. Como les estaba diciendo, cuando uno se da cuenta de estos emprendimientos o de este crecimiento hacia las empresas, tiene coherencia a lo que muestran los números. Posiblemente la construcción, el tema del comercio, el tema del transporte, están muy parecidos hacia los porcentajes que están mostrando los indicadores hoy en día. Este papel del crecimiento de las pymes, yo creo que ustedes lo saben, es principalmente porque la economía no da y hoy en día las grandes empresas no están dominando, sino aquellos startups que quieran iniciar y que quieran hacer la diferencia y aportar a que el Producto Interno Bruto aumente. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, las pequeñas y medianas empresas aportan el 60% de la generación de empleo. Qué rico que todos nosotros como emprendedores ayudemos a que la economía de Colombia aumente. La creación del sector TIC desde el punto de vista del gobierno está enfocado al aumento de la economía, hacia la industria de tecnología se destaque por más generación de empleo y por un aumento del Producto Interno Bruto. Volvemos al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto está mostrando qué tanto crece la economía, está diciendo de cada uno de los sectores cómo está bien o mal Colombia año a año. Ok, quisiera que me digan si tienen alguna pregunta ustedes, si de pronto aquellos que me respondieron al inicio de la mentoría que no habían visto el tema de la macroeconomía, sinceramente creo que alguien me dijo, si ustedes desde este punto de vista de ver la macroeconomía algo más amplio, se dieron cuenta que sí lo habían visto, pero de pronto no le habían dado la importancia. A ver, ¿quién me escribió? El... Perdí la esta. Las personas que... ok. Ok, la persona de Free on Board había visto las variables de esta manera, porque creo que al principio me habían dicho algunas personas que no las habían visto,
o de pronto no han entrado a mirar el modelo de negocio o el modelo financiero y no se han dado cuenta. Sí, es que es más, el tema de la macroeconomía se puede hacer desde el punto de vista personal. Quiero que me respondan si de pronto ya estamos todos en sintonía. ¿Qué variable me afectaría para aumentar o no el precio del producto o servicio que ustedes van a vender? Agromundo, las fuentes más confiables para hacer seguimiento a los indicadores es el DANE, el Banco de la República. Yo creo que con esas dos nos damos gusto. Ellos son los que dan las variables macroeconómicas. Ya las demás, dinero, portafolio y todos los demás, hacen un análisis sobre los resultados que ellos saquen. Si tengo una compañía de comercio exterior y tengo que hacer análisis permanentes de variables para mis ventas y aumento mes de profit, mes o año. Digamos, aquí estás diciendo tú, si es de comercio exterior, es casi, es más, es casi diario, porque tú estás hablando, tienes una compañía. Ok, lo tienes que hacer diario porque estás hablando de un tema de divisas, estás hablando de un tema de economía, estás hablando de un tema que te puede llegar a afectar todo diariamente. Exactamente. El tema de TRM, el tema del sector específico, eso es diario. Ahí afecta mucho cuando estamos hablando de temas exteriores, afecta mucho todo el tema bursátil. Ok, acuerdos. Es más, lo que te digo, es más a diario algunas y mes a mes porque las normativas, si nosotros no revisamos el tema normativo prácticamente día a día, el día que saquen una normativa y la impongan, el hecho de decir que no la leí no nos justifica que no las estemos cumpliendo. Entonces tenemos que estar informados todo el tiempo. Ustedes como emprendedores tienen que decir, bueno, me voy a poner la camisa, me voy a dedicar 100% a analizar y estar pendiente porque depende de ustedes que siga adelante el proyecto y depende de ustedes el conocimiento que uno tengan del sector para anticiparse, porque es que revisar estas variables es anticiparse y prevenir y aprovechar, porque no todo es malo. Nosotros tenemos que aprovechar hacia dónde van las tendencias y tomar una ventaja sobre de pronto las otras personas que no saben o que no le dan importancia a este tipo de variables. El punto de equilibrio ya es más en una mentoría que ustedes tienen de finanzas, es determinar de acuerdo a la cantidad, y los costos fijos y los costos variables. Es una fórmula muy básica. Ustedes determinan si lo miran por cantidad de proyectos, por cantidad de unidades o el punto de equilibrio en cuanto al precio de venta. ¿Cómo se calcula la devaluación del peso en Colombia? Está afectado por muchos, digamos que por muchos factores. Uno de ellos es el petróleo, otro de ellos es la deuda que tenga Colombia, el déficit o no, y la otra es la demanda y la oferta que haya. Entonces, si hay mucha demanda del dólar como tal, entonces pues el valor, si hay mucha demanda, quiere decir que la gente está necesitando más, simplemente se infla el valor. Y si hay poca demanda y mucha oferta, pues el valor disminuye. Es un tema de oferta, demanda y de la afectación que haya de todos los demás intereses. Sí, ok, listo. Entonces, si se cae el dólar, cuando decimos que se cae el dólar, quiere decir que un dólar hoy cuesta 3.000 pesos. Si se cae es porque mañana, 3.000 pesos colombianos, si se cae es porque mañana va a costar 2.900 pesos colombianos mañana. Hay una, digamos que hay un valor menor para el dólar como tal. No, ¿me hago entender? Sí, sube de precio. Ok, sí.
Se devalúa el peso cuando yo tengo que pagar mucho por una moneda. Ok. Sí, si estás hablando de la empresa del extranjero, obviamente sí es de vital importancia. Yo creo que es algo para que ustedes tomen nota y empiecen a identificar cuáles son las variables que sí o sí tienen que estar revisando ustedes día a día. Es más, el tema del dólar nos afecta a todos porque hay mucha importación en Colombia, hay mucha dependencia de los mercados del exterior. Entonces, que aumente o que suba el dólar nos empieza a afectar a nosotros en los insumos que utilicemos. Las criptomonedas, eso nos afecta a todos esos dólares. Ok, sí. Ese es un tema más externo. Yo creo que el tema de criptomonedas es algo que es más de miedo y de riesgo porque no ha sido un mercado todavía estable. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta que tengan relacionado con el tema macroeconomía? Algo que sienten que queda pendiente. No sé si de pronto ya en una próxima vez, cuando ustedes estén haciendo o aquellos que ya tengan el modelo financiero, tienen que revisar que si ustedes van a aumentar año a año, porque uno tiene que hacer una proyección, si ustedes van a aumentar su precio, tienen que identificar cómo están determinando que va a aumentar el 1, el 2 o el 3 o el 4%. Y también tienen que determinar cómo van a aumentar año a año el costo, cómo va a aumentar cada año el salario mínimo legal vigente, cómo van a mirar si aumenta el tema de impuestos o no. Tienen que mirar todas las variables. ¿Cómo va a aumentar el precio? Bueno, yo voy a aumentar los precios de acuerdo a la inflación que exista año a año en mi sector específico. ¿Y cómo van a aumentar mis costos? También de acuerdo a las... ¿Y cómo voy a esperar yo que voy a crecer en un 10 o en un 20%, dependiendo cómo se comporte el Producto Interno Bruto? Si el Producto Interno Bruto crece, yo puedo crecer como compañía. ¿Tienen alguna pregunta, algún sector que quede pendiente? Quiero que a manera personal cada uno analice en serio todos los factores de su industria, de su sector y que se den cuenta si de pronto en algún momento les ha faltado alguno, porque muchas veces para invertir, para hacer la apertura de algún negocio, una nueva línea de negocio, nosotros tenemos que llenar de mucha data y analizar muchos factores. Entonces, los invito a que cada uno analice desde su emprendimiento qué les hace falta y cómo pueden empezar a tener esa data lo más pronto y analizarla. Es un tema bastante aplicativo a la realidad. ¿Qué políticas o indicadores macro influyen en el sector agropecuario? ¿Qué variables? Bueno, en el tema de agropecuario sería sería el indicador del sector como tal, cómo está afectando. Y empezar a mirar cómo se está comportando el sector. En algunas ocasiones hay Bloomberg, es una de las páginas, pero creo que es cobrada, pero hay unas gratis que nos empieza a mostrar cómo se está comportando si tú estás hablando de un sector específico del agro. Por ejemplo, si estás hablando de la piscicultura, empiezas a analizar cómo están los proyectos del agro, cómo están los proyectos de piscicultura del gobierno, está apoyando, no está apoyando, cómo están las exportaciones, cómo están las importaciones. Todo el tema de exportaciones e importaciones nos está afectando al Producto Interno Bruto.
¿Cómo puede afectar el tema, cómo afectar el mercado en el sector de tecnología y educación? Vamos a lo mismo, en tecnología y en educación, en el sector específico, si la tecnología está representando un 12% y el gobierno mira que para el próximo año quiere un 20%, quiere decir que hay una gran cantidad de una proyección hacia el crecimiento de la tecnología y hacia la educación lo mismo. Tenemos que mirar siempre cómo, hacia dónde va el gobierno, porque digamos que de cierta manera ellos van influyendo, pero también tengo que mirar indicadores del mismo sector. Vuelvo y les digo, ustedes no pueden decir, voy a ganar el 50% sobre el costo, donde la educación gana un 10%. Estoy haciendo un caso hipotético. Entonces hay que mirar mucho y desglosar todo el tema del sector. Desglosar en el tema de educación, por ejemplo, tienen que empezar si es educación superior, cuánta gente, el DANE, nos vamos al DANE, cuánta gente está adquiriendo estudios de educación superior por país, por región, por sexo, mujer, hombre. En cuestión de importación de producto, variables deben tener en cuenta para tener en cuenta. En cuestión de importación de productos, ¿qué variables se deben tener en cuenta para tener en cuenta la proyección del caso? Bueno, en el tema de la importación tenemos que mirar el tema del TRM, tenemos que mirar cómo se está comportando ese país. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer grandes proyecciones de ventas y de pronto la economía del país está en recesión y no nos dé con la demanda que requiramos, por ejemplo. Y el tema de aranceles, todo el tema de los impuestos que nosotros tengamos de importación. Mucha gente se lanza a importar o a exportar y no tiene en cuenta el tema del transporte, el tema de los fletes, o sea, todo el tema de fletes, todo el tema de impuestos, todo el tema de papeleo y de tiempos, que son temas básicos y que afectan una operación en cuanto a importación o exportación. Ah, bueno, ahí está la, en el sector publicitario digital, yo creo que el tema ahorita está muy en moda, por decirlo así, y es el tema digital está ahorita hacia lo pro, es lectura, es mucha lectura, lo que cada uno quiera mirar hacia dónde va el sector. Digamos que es un mercado bursátil chiquito. Si ustedes van a invertir en alguna acción, ustedes tienen que estar día a día leyendo y día a día dándose cuenta de cómo se afecta. En este caso, la acción de ustedes es el propio emprendimiento. ¿Alguna otra pregunta? Eh, de nada. Lo que les pueda, los que tengan las preguntas, pues las hacen. Es un tema de lectura, es un tema de entendimiento, es un tema de evaluación y de revisar el histórico. Uno a veces comete el error de no mirar la trazabilidad o la historia, sino simplemente ve el futuro, pero a veces de los errores se aprende. Hay que mirar cómo se comporta la economía. A veces la economía puede llegar a ser cíclica. Entonces, si ustedes analizan un poco, hay veces que uno dice, oiga, la economía cada 5 años está aumentando la economía. Ahí hay que empezar a analizar y empezar a mirar qué riesgos puede llegar a tomar uno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Aquí están las páginas del Banco de la República y del DANE. Cuando empiecen a ver el tema del gobierno, de cómo ellos están generando todo su plan de acción, de pronto a muchos les queda muy claro
las tendencias y algo, porque ellos influyen, como les digo, todo el tema de plan de acción pues sectorial les ayuda mucho a entender cómo hacia dónde se dirigen. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Los invito a que lean, a que se den cuenta de que todo lo que plasman en el modelo de negocio y en un modelo financiero tiene que estar, la verdad, muy bien analizado porque son decisiones que pueden afectar. Muchas veces la gente eh, lo hace sin tener en cuenta algunas variables que pueden llegar a ser demasiado importantes. Sí, sí, más, bueno, sí es un problema para muchos, pero es de vital importancia, es lo que les digo, no es llegar y decir vamos a vender o vamos a colocar X precios, sino es analizar mucho todo el entorno, es darse cuenta que las tendencias nos hablan a nosotros, que los históricos nos explican un poco el por qué y digamos que este es el éxito de hoy en día de muchas compañías que se dan cuenta de eso. Eh, Ampliando un poco, en estos días ha salido una tendencia low cost, donde hay una tendencia y se dan cuenta, bueno, la economía está en recesión, el colombiano no tiene la opción de gastar mucho dinero, entonces démosle una opción de low cost y ya hay aerolíneas, ya hay restaurantes, los que están en Bogotá pues conocen Tostado, ahora montaron hace poco un restaurante donde empiezan a bajar el costo, pero están adquiriendo porque hacia allá va la tendencia. Digamos que es una forma de analizar y es una forma arriesgada, pero que muchos hoy en día han crecido. No más el Tostado montó más de 200 puntos en menos de un año. Entonces es mirar hacia dónde va la economía, no arriesgarse con temas de que de pronto la economía no dé. En cuanto a los que exportan y a los que importan, mucha lectura de los países porque realmente uno medianamente sabe del país donde vive porque escucha noticias y eso, pero de los otros países es mucha investigación. Ahí está lo que envió el mentor líder, que es un artículo bastante interesante de emprendimiento y algunas ideas que dan, que están enfocados también hacia el sector de tecnología. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Con mucho gusto, Pedro. Con gusto. Gracias a ustedes por la asistencia y espero vernos prontamente. Espero que les hubiese servido de algo el tema conceptual y que lo apliquen cuando estén mirando la implementación del modelo de negocio o la generación del modelo financiero. En el tema de impuestos, eh, es un juego contable porque es dependiendo de la maquinaria y el equipo, mirar el tema de las depreciaciones puede ayudar a mejorar o a solventar o el tema de las inversiones. Digamos que es una jugada más contable. Lo que te recomiendo es que cuando lo estés proyectando con el mentor o con la contadora que tengas, mires qué tanto
quieres que te afecten los impuestos, cuando digo quieres es qué tanto se puede llegar a mitigar ese valor del impuesto, porque recordemos que el tener un impuesto es tener al gobierno como un socio oculto. Listo. Gracias a todos por la asistencia. Espero verlos pronto y cualquier duda que tengan para la próxima mentoría, pues me dicen y se las puedo solucionar.